Hola gente, hoy traigo una máquina a la que tenía muchísimas ganas de hincar el diente. Es una impresora 3D, pero también es grabadora láser, una fresadora y un torno CNC para madera y otros materiales. La máquina de la que estoy hablando es la Snapmaker A350. Nada más abrir la caja y ver el empaquetado de la máquina ya nos hace ver que estamos ante un producto muy cuidado. Lo primero que encontramos es el manual. Levantamos el primer protector y vemos 5 paquetes iguales que corresponden a los 5 motores de la máquina. Es una máquina modular, su estructura principal se compone de 5 de estos módulos. Vemos que cada componente va empaquetado en su propia caja, todo bien etiquetado y organizado para que el montaje sea lo más sencillo posible. Tenemos los módulos lineales, accesorios y herramientas, 1 kilo de filamento, la fuente de alimentación, la pantalla y el controlador, cables y adaptadores, los 3 cabezales de trabajo, la base de la máquina y una caja con las cámaras de trabajo y algunos materiales de prueba. Es el momento de montarla, las instrucciones solo vienen en inglés, pero son súper claras y visuales. En la primera caja encontramos una caja de herramientas, unas gafas para protegernos los ojos al usar el láser y otras para usar la fresadora, además de algunas piezas de la máquina. Y dentro de la caja de herramientas tenemos todo lo necesario para montar y usar esta máquina: alicates de corte, un destornillador con varias puntas, un pendrive, espátula, pinzas, llaves para las fresas, todos los tornillos, fresas, más piezas, un hotend de repuesto. Y ahora me callo unos minutos, vamos a disfrutar del montaje, pero no sin antes dar las gracias a la gente de Snapmaker por enviarme su máquina para probarla. Esta sería la máquina base, la común a todos los módulos. Ahora solo hay que elegir uno de ellos y montar el cabezal y la cama correspondiente. El primero que voy a probar es el módulo de impresión 3D. La primera vez que encendemos la máquina tendremos que poner el nombre y configurar el Wi-Fi. Además, vemos que reconoce el módulo que tiene montado y nos mostrará una guía para su calibración. Como impresora 3D empezamos por calibrar la cama. Esto es todo automático, menos el punto central, que tendremos que regular la altura en Z desde la pantalla y con el papelito típico. Tenemos una impresora con extrusión directa, que me encanta, hotend modular para que sea fácil cambiarlo cuando toque. También tiene autonivelado, sensor final de filamento, puede continuar una impresión si se va la luz, doble motor en eje Z y en Y, Wi-Fi. Vamos, que tiene de todo, pero vamos a probarla a ver qué tal se comporta. Desde la pantalla podremos lanzar impresiones, controlar parámetros manualmente como la temperatura del nozzle o la cama o precalentar, mover los ejes, cambiar el filamento. Podemos volver a calibrar en caso de que fuese necesario. Dentro de ajustes podemos actualizar el firmware, ver guías, configurar algunas cosas del módulo que tengamos instalado, todo súper visual con menús que nos recuerdan a los de un smartphone.
No sé si tendrá algo que ver que tenemos un sistema operativo Android. Además, ya un procesador de 4 núcleos a 1,1 GHz. Para preparar las impresiones tenemos un software de la propia marca. Un software capaz de preparar cualquier tipo de archivo para cualquier módulo, tanto impresión 3D como el láser como la fresadora. Por esto mismo pensé que no sería un programa muy potente, pero la verdad es que me ha sorprendido. Pretende ser un software muy para todos los públicos, por lo que si eres alguien con mucha experiencia echarás en falta algunos parámetros de laminado. Pero la realidad es que se defiende muy bien y preparas el archivo en minutos. Y si no te convence, pues podrías utilizar cualquier otro laminador. Una vez tenemos el archivo, podemos lanzarlo desde el programa o enviarlo a la máquina para poder mandar a imprimir desde la propia pantalla. Empecé por una impresión de prueba que ya venía preparada y este fue el resultado. La calidad es buenísima, pero claro, es un jarrón, que los que llevamos tiempo imprimiendo ya sabemos que es lo más fácil de imprimir. Así que vamos a hacer más pruebas. He empezado por una de mis manos. En el programa hay varios perfiles de impresión predefinidos, así que he usado uno de ellos directamente sin cambiar nada. Esta impresión no me ha gustado tanto, la definición es buena pero han salido varios hilitos y capas abiertas. Pero esto es cosa de las retracciones. Revisando el perfil vi que tenía las retracciones demasiado altas para ser extrusión directa. Se las bajé y esta fue la segunda prueba. Ahora sí, la calidad es muy buena, tanto en estas como en el resto de pruebas que he hecho, tanto con su filamento como con otros de otras marcas. Yo creo que su calidad es debido en buena parte a su estructura. Una parte súper importante para tener una buena calidad en cualquier impresora es su esqueleto. Si tenemos vibraciones o movimientos, esto se traslada a la impresión. Pero en esta máquina tenemos una estructura y una mecánica muy rígidas, por encima de lo que necesita una impresora 3D. Porque cuando usemos el módulo de fresado con materiales como puede ser la madera, necesita ser rígido y tener fuerza, por lo que como impresora 3D va sobrada en este sentido. El área de impresión es de 320 x 350 x 330 mm. La cama llega hasta los 80 grados y el fusor hasta los 275, por lo que podremos imprimir materiales como el PLA, el PTG y el ABS. La única cosa que no me ha gustado hasta el momento es el ruido que hace la máquina. No tiene drivers silenciosos, por lo que no es una máquina para tenerla al lado trabajando. Hace bastante ruido. Aún así, es algo que la marca ya ha solucionado y las nuevas versiones que han sacado este año ya tienen drivers silenciosos TMC 2209. Así que como impresora 3D me ha encantado. Vamos a ver qué tal ahora el módulo láser. Cambiamos el cabezal y la base de la cama y empezamos. Este módulo lleva un láser de 1,6 vatios, además de una cámara que nos servirá tanto para calibrar el láser como para encajar los diseños en el objeto que queramos grabar o cortar. Y para la base, unas bases metálicas ranuradas para poder cortar encima sin problema y poder sujetar las piezas. Una vez lo tenemos todo, encendemos la máquina. Vemos que de nuevo reconoce el módulo que tiene instalado. La primera vez nos guiará para poder calibrar el láser correctamente. Lo primero es fijar una de las tablas que nos está en la caja e indicarle el grosor. Lo que hará la máquina ahora es grabar una serie de líneas de diferentes alturas para ver cuál está más definida, y saber la altura óptima de enfoque del láser respecto al material. Lo siguiente es la cámara. La máquina necesita cortar un cuadrado en una hoja blanca para poder calibrar la cámara. Hecho esto, ya podemos empezar a usarla. Para empezar, lanzo uno de los proyectos que ya vienen preparados, una caja de madera que se hace cortando unas tablas de 1,5 milímetros. Cargo el archivo en la máquina y empezamos. Ajusto primero el área de corte a una esquina para aprovechar el material y le doy a empezar. Haciendo 2 pasadas, corto esta tabla sin problemas y solo quedaría montar la caja.
Voy a probar ahora con un diseño propio, este llavero con mi logo. He preparado el diseño en dos archivos diferentes para poder hacer primero el logo grabado y luego un corte con una forma exterior. Y he utilizado los perfiles que ya lleva el programa para grabar y cortar. Le digo que primero haga el grabado y después el corte para que no se mueva la pieza. Y así ha quedado, bastante bien la verdad, pero vamos a hacer más pruebas. Esta vez algo más complejo, una imagen. El programa lleva varios modos de interpretar la imagen, pero en este caso vamos a usar la escala de grises típica. El láser hace líneas paralelas variando la intensidad del rayo para crear diferentes tonos. He usado el perfil predefinido del programa, y el resultado ha sido muy bueno. El láser es súper preciso y podemos identificar cada una de las pasadas. De hecho se ven incluso demasiado, esto es porque las pasadas están muy separadas entre sí. Me gusta el efecto que crea, pero vamos a probar aumentar las pasadas, que sería lo mismo que aumentar la resolución. En este caso las líneas quedan más integradas, pero he bajado demasiado la intensidad, y los negros han quedado más claros. Como siempre, al usar un láser de este tipo deberemos hacer pruebas para cada material, hasta dar con el acabado que más nos guste. Vale, ¿y qué tal con materiales más gruesos? He hecho pruebas de corte con un tablero de MDF de 3 mm, el mismo que usé en el vídeo del láser de Ortur. He probado a cortar un círculo a potencia máxima y a 70 mm por minuto, con 2, 4, 6 y 10 pasadas cada uno, pero no he sido capaz. El láser es de 1,6 vatios frente a los 5,5 vatios que lleva el de Ortur, por lo que para llegar a cortar este tablero necesitaríamos demasiadas pasadas, además de muy lentas, lo que al final nos quemaría demasiado los cantos y no quedaría un trabajo muy limpio. Entonces, por resumir, es un láser muy preciso, la definición es genial y para grabar es perfecto, pero su potencia no es muy alta, lo que nos obliga a trabajar a velocidades bajas y nos limita los materiales que podemos cortar. Aún así, podremos grabar y cortar, si es delgado, materiales como tela, papel, cuero, madera, acrílico, y si queremos cortar cosas más gruesas, pues tenemos el módulo de fresado que veremos a continuación. Por eso mismo, la gente de Snapmaker justo ha presentado este año un nuevo módulo láser de 10 vatios, que ese sí me parece más que interesante, aunque no he podido probarlo. Ahora llega el turno del módulo que más ganas tenía de probar, el módulo de fresado. Empezamos por un proyecto que incluye de prueba el programa. Para eso necesitamos un metacrilato negro que viene con las muestras, y la fresa más fina de las dos que encontraremos en la caja. Colocamos el material en la base con los ganchos de sujeción y la fresa en el motor con la ayuda de las llaves. Podremos elegir entre dos fresas, una plana más fina y otra redonda más gruesa. Dependiendo de lo que busquemos usaremos una u otra. Para este proyecto en concreto usaré la fina, que es más apropiada para corte. Y mucho cuidado, estas fresas son delicadas, y he roto alguna por ir con prisas, bajar el cabezal demasiado rápido y chocar contra la base. Encendemos la máquina, nos recuerda que usemos gafas de protección y nos muestra la guía de la CNC. Nos vamos al programa y lanzamos el archivo desde aquí o lo mandamos a la máquina. Está bien que lleve estos proyectos ya optimizados para poder mirar qué parámetros usa y tenerlos como referencia, sobre todo para alguien como yo que nunca ha usado una fresadora CNC. Le damos a empezar y ahora tenemos que marcar el punto de inicio, que en este caso será el centro del material. Además ajustaremos la altura con un papelito como si fuese la boquilla de una impresora 3D. Guardamos el punto y empezamos. Ahora aspiramos el polvo y retiramos la pieza. Solo faltaría quitar los protectores del acrílico y montar este soporte para móviles y tablets. Lo siguiente ha sido un diseño propio. En el software podemos importar tanto archivos 3D como vectoriales como imágenes JPG, PNG y similares. Le podemos decir que grabe según la geometría, que utilice trazados o bien por el claroscuro de la imagen. En este caso he usado los trazados para hacer un llavero con el mismo material de antes. Como primera prueba nada mal, eso sí, las partes finas del logo las he perdido. Pero eso es por el grosor de la fresa, necesitaría una más fina o acabada en punta para llegar a esas partes.
También he probado con tablero MDF, esta vez con la otra fresa más gruesa, más pensada para tallar. He importado un STL que tenía por ahí y le he programado dos procesos. Uno para vaciar más rápido con pasadas separadas y otro que da un barrido con pasadas más juntas para refinar el acabado. Después he repetido el proceso pero añadiendo un tercer proceso de corte, aunque me he quedado corto y no he llegado a cortarlo del todo. Seguramente haya configurado mal el grosor del material. Así que he vuelto a repetirlo, pero esta vez con una madera mucho más dura y densa, bajando un poco la velocidad por miedo a partir la fresa. Y este es el resultado. He tenido que lijar un poco los cantos, pero supongo que me falta práctica. Y para terminar he probado con algo más grande, pintando la superficie con un spray para luego tener un cambio de color. Como os decía antes, el programa está pensado muy para todos los públicos, al igual que la máquina. Es mi primera vez con una máquina CNC, y los resultados son bastante aceptables. Me falta experiencia con algunos materiales y tipos de fresa, y a veces los tiempos se me disparan por no atreverme a darle velocidad y tener miedo a romper algo. La máquina en sí se ha defendido perfectamente, y si el programa se nos queda corto, se pueden usar otros como Fusion 360 con su módulo de mecanizado. Es genial para trabajar con todo tipo de maderas, acrílicos, láminas de fibra de carbono y cualquier material blando. Eso sí, no deja de ser una CNC pequeña, así que no podremos mecanizar de manera óptima materiales más duros como el aluminio u otros metales. Pero esto no es todo, Snapmaker tiene un módulo rotatorio que podemos usar en combinación con otros módulos. Es un accesorio que añadiremos a la cama de trabajo, que nos añade un cuarto eje a la máquina. Nos viene con estas cajas cilíndricas para probar el láser, unos cilindros de epoxi para fresarlos, una insignia de la marca, los tornillos necesarios, una fresa, adhesivo, herramientas y su libro de instrucciones. Solo tendremos que fijarlo a la base de madera con los tornillos y elegir el módulo que queremos usar en combinación. Voy a empezar por la de fresado, tallando un modelo de prueba que ya trae el programa. Colocamos la pieza en el torno y como siempre la máquina nos irá guiando por la calibración del nuevo módulo. Nos pedirá las dimensiones del cilindro y ya solo tenemos que darle a empezar. La calidad es una pasada, así que la pruebo con una de mis manos, programando varias pasadas y pasadas muy juntas para obtener la mayor calidad posible sin importar el tiempo. Y este es el resultado. La calidad en sí es muy buena, pero he tenido un problema. La máquina solo ha tenido en cuenta la punta de la fresa, y como la fresa va ensanchando a medida que subimos,
a veces come en sitios que no debería. Por ejemplo, se ha comido la parte alta de los dedos cerrados al tallar el interior de los dedos desplegados. Incluso también ha dejado plana la punta de uno de los dedos. No sé si esto es inexperiencia mía o tiene algún tipo de solución, o simplemente estamos limitados en ciertos modelos con muchos huecos y recovecos. Tendré que seguir haciendo pruebas. Aunque estoy casi seguro de que es limitación del software, quizás con otros programas tengamos más opciones de movimiento. Pero desde luego va muy bien para cosas cilíndricas, para tallar relieves, grabar objetos con curvas y demás. Este módulo rotatorio también lo podemos utilizar con el láser para grabar e incluso cortar cosas cilíndricas. Y para terminar, la gente de Snapmaker también me ha enviado su cabina para encerrar la máquina dentro. Igual que el resto de productos, viene súper bien empaquetado con sus instrucciones y demás. Una vez la tenemos montada y conectada a la máquina, podremos ver que en la pantalla nos aparece un nuevo icono. Desde aquí podremos controlar manualmente la luz interior o conectar el ventilador de extracción. En la caja nos viene un tubo para poder expulsar por la ventana, por ejemplo, el humo que crea el láser al grabar. Incluso conectarlo a otros accesorios que tienen la marca como un purificador de aire por si no tenemos una ventana cerca. Esta cabina nos aporta algunas ventajas extra. Primero, mantener dentro cosas como el polvo, el humo o los vapores que emiten algunos materiales de impresión 3D al fundirse. Por otro lado, también reduce un poquito el ruido de la máquina. También, al tener una impresora cerrada, nos facilita mantener la temperatura dentro y que sea posible imprimir con mayor facilidad materiales como el ABS. En general, está genial. El único defecto que le encuentro es que es muy grande, y de repente necesitaremos mucho más espacio en nuestra mesa para poder poner la máquina. Por cierto, viene preparada para poner soporte de filamento fuera de la caja, pero es posible ponerlo dentro también, y aprovecharse así del calor que se genera en el interior para secar la bobina. Y para terminar, me gustaría resumir un poco todo lo que he ido comentando a lo largo del vídeo y daros mi opinión sobre esta máquina. Empiezo por las cosas negativas. Lo primero es el ruido. La versión A350, que es la que yo tengo, y sus hermanas pequeñas, son bastante ruidosas mientras funcionan. Pero como os decía, es algo que ya se han resuelto en las nuevas versiones AT y F. Otra cosa es el láser. Aunque es muy preciso y me gusta su acabado, creo que se queda algo corto en algunas situaciones. Snapmaker tiene otro módulo láser mucho más potente, pero habría que adquirirlo por separado. Y por último, el precio. Pero no me malinterpretéis, creo que es un precio razonable para el producto que estamos comprando. Es una máquina de calidad con infinitas posibilidades, pero me refiero a que su precio lo convierte en un producto no para todos los públicos. Y por otro lado están sus cosas positivas, que son varias, pero voy a destacar solo algunas. La primera es su estructura y acabados. Es una máquina muy bien pensada y construida. Con impresora 3D es genial. Su estructura firme combinada con la extrusión directa hace que sea una muy buena impresora 3D. Otra cosa que me ha gustado es su sistema modular. Que podamos reemplazar un módulo estropeado en un futuro o simplemente ir adquiriendo nuevas funciones y accesorios para la máquina es algo que me gusta. Lo que me lleva al último punto positivo, su ecosistema y su sencillez de uso. La pantalla te guía en todo momento, reconoce los módulos que le conectas y se comunica genial con el programa desde el PC. En general me parece una pasada de máquina, ideal para entornos de trabajo, para prototipado o trabajos pequeños, ideal para cualquier persona con impresora 3D, correcta como grabadora láser y muy buena como fresadora CNC pequeña. En siguientes vídeos la pondré a prueba con proyectos reales a ver qué tal se defiende. Y esto es todo, espero que te haya gustado el vídeo, algo largo pero es que esta máquina llevaba muchas cosas que probar. En la descripción tienes enlaces al producto y más información. Me encantaría saber vuestra opinión, así que déjame un comentario. También puedes dejarme un like si te ha gustado, suscríbete si no lo estás y nos vemos en el siguiente vídeo.